No, gracias, doctor, y bienvenidos a Valeria y a Ricardo. Igual ya lo comentó el doctor, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en interrumpirme. Con mucho gusto se las podré resolver. Y esta, pues, charla, plática, principalmente es para ver y aprender un poco, conocer esta gestión de las redes sociales. ¿Sí me están viendo la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Para ver la gestión de las redes sociales en el periodismo, ¿son necesarias, no son necesarias? Hay un poco este choque, ¿no? Entre, unos lo podrían llamar a vieja escuela, aunque sigue siendo el periodismo de siempre, el mismo rigor que debemos de tener, pero también con la versatilidad y las ventajas que nos pueden otorgar las redes sociales. Y quiero iniciar justo con un pequeño video. Es sobre una campaña de Bud Light. Algunos de ustedes la vieron y si la vieron, pues nada más para que la recordemos, y si no la han visto, pues pongan atención y ya estaremos comentando más adelante. Según las redes sociales, solo con aceptar una solicitud tienes un nuevo amigo. Así que nos preguntamos, ¿a quién le llamamos amigo hoy en día? Para descubrirlo, invitamos a los amigos que Pablo tiene en sus redes y les hicimos esta prueba. Bienvenidos. ¿Quién de ustedes está viendo a Pablo por primera vez en persona? Por favor, retírense. ¿Quién de ustedes no sabe que su mamá le sigue diciendo Poppy? Ustedes se pueden ir. ¿Quién no sabe que dejó de ser virgen hasta los 20? Retírense. ¿Quién de ustedes no tiene un grupo de WhatsApp con Pablo? Salgan del lugar. ¿Quién no le habló por teléfono en su cumpleaños? Retírense. De ustedes, ¿quién no ha llorado con él? Y bueno, esta es una campaña de Bud Light, fueron una serie de videos y prácticamente es un poco la esencia de lo que son las redes sociales, ¿no? Este mundo digital, estas diferentes redes que existen en donde acercan a las personas, puedes conocer nuevas personas, pero realmente qué tanto podemos saber de ellas mediante la pantalla, ¿no? Unos pueden compartir sus gustos, pueden ser ciertos o no, podemos interactuar con ellos, pero no realmente convivimos o sabemos quiénes son, ¿no? Y también en la actualidad está mucho esta situación de extrapolar lo que está en las redes sociales hacia el mundo real y trasladar mucho del mundo real hacia las redes sociales. Ojo, parte de esto es que nada es casualidad, todo es con una intención, depende de cómo nos encontremos sentimentalmente, cómo nos encontremos anímicamente, si nos gusta algo, si no nos gusta, lo hagamos consciente o inconscientemente, ¿no? Compartamos un meme, le demos like a una publicación, publiquemos nosotros algo, todo eso está conectado y eso es parte de lo que nosotros traemos del mundo real a las redes sociales y así muchas denotaciones podemos tener, ¿no? Definitivamente, y eso en el mundo del periodismo es importante que nosotros podamos conocer. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, las redes sociales son una rama del marketing digital, ¿no? Que sirven para conectar personas a través de una interfaz de acuerdo a sus características, sean similares o no. Definitivamente hay que tener un poco de conocimiento de marketing digital para esto.
proveen información de manera inmediata, generando un exceso y, y confusión en diferentes partes del proceso comunicativo, o sea, el fenómeno del teléfono descompuesto. Ya existe tanta información en las redes sociales, ya consumimos tanto, sea verídico o no sea verídico, que al final de cuentas se vuelve demasiado para nosotros. Entonces, en el periodismo, como profesionales, debemos de, ahí no sé, esto es Ricardo, si Perdón, puedes. es que tengo problemas aquí con mi conexión, pero es Sí, todo no. en orden. Ok, va. Digo, si tienes bronca, ahí está, sin ningún problema. Y bueno, este fenómeno del teléfono descompuesto, ¿no? Que estaba mencionando, pues pues para agilizarlo, ¿no? Para tener información más clara, para tener información más veraz y tratar de combatir desde nuestra propia trinchera el fenómeno de las fake news. Estos son las redes sociales. Como se ganan muchas cosas, también se pierden otras. Esta es una premisa que es una conclusión a la que llegué después de investigar un poco, conocer experiencias, y la manejo como una premisa no escrita de las redes sociales. Y dice así: cualquier cosa que publiques automáticamente será apropiada por cualquier persona que acceda a esa publicación, dándole un derecho no escrito a formar parte de tu vida, sea digital o no. Un poco fuerte, sí, pero ahorita quiero que me entiendan en este aspecto. Nosotros cuando publicamos algo y alguien nos sigue, pues automáticamente le estamos dando la posibilidad a esa persona de que le guste o no esa publicación, de que se imagine lo que quiere imaginarse con esa publicación, si es clara o no. Y eso lo invita a formar parte de tu vida, porque al final es algo que tú estás publicando, sea personal o sea de trabajo. Entonces, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado y asumir responsabilidades. ¿Qué son este tipo de responsabilidades? Estar conscientes de que lo que publiquemos puede tener un efecto, una consecuencia, sea positiva o sea negativa, pero estar conscientes de eso. Y eso ayudará mucho en un futuro, pues a que nuestras publicaciones cada vez sean mejores, ¿no? Tanto si estamos trabajando para algún medio, para alguna empresa o en nuestras mismas redes sociales personales. Bueno, las redes sociales, ¿cómo llegan? Y esto es con la evolución del Internet, ¿no? El Internet ha evolucionado a través de los años, de los últimos 30 años aproximadamente. Tuvimos la web 1.0, tuvimos la web 2.0, la 1.0, pues, ¿qué era? Pues simplemente era más manejo de códigos, tan simple y sencillo como eso. La web 2.0 ya empiezan a existir distintos sitios web, pero todavía, si lo podemos llamar, muy cerrados, no había tanto diseño, no había tanto colorido, el procesamiento era solamente de información como tal, búsqueda, pero en la web 3.0 cambia todo, se cambia este paradigma porque ya tenemos en un proceso comunicativo la personalización del Internet. O sea, cada vez existe una mayor interacción, cada vez tenemos una mayor retroalimentación. ¿Cómo es esto? Pues a través del Big Data, que es esta huella digital, que todo lo que vemos, reproducimos, está cuantificado y se queda en un registro, ¿no? Todos nos hemos metido a algún sitio de compras, Amazon, Mercado Libre, por decir un ejemplo, buscamos algo que nos interesa comprar, después nos metemos a otros sitios, nos metemos a las redes sociales, a Facebook, a YouTube, Twitter, Instagram, y de repente vemos anuncios de estas, de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de visualizar. Bueno, esto es el Big Data, es esta personalización del Internet que se sincroniza a través de tus cuentas, ¿no? Para poder determinar tus gustos y personalizarlo más hacia ti, hacia lo que te gusta, hacia lo que te interesa. Y eso como productos le sirve al periodista para lo que haga de notas, para lo que haga pues de videos, para lo que haga de reportajes, entrevistas, audios, también pueda funcionar de la misma manera, ¿no? Al final se puede hacer un seguimiento de un determinado tiempo de tu consumo de redes sociales, los videos que a ti te gusten en YouTube, por ejemplo, todas las sugerencias que tienes con videos relacionados. Y es esta huella que si bien se puede eliminar, pero siempre quedan fragmentos que nos están
siguiendo o que quedan en la red. Y al final de cuentas, pues eso de lo que no nos podemos olvidar o no puede desaparecer en ese sentido. Así, debemos de tener también mucha responsabilidad y mucho cuidado en esto. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué dejamos qué dejamos de consumir? ¿Qué le permitimos a los sitios web a los que entramos? Ya se ha ido modificando un poco y se ha ido tratando de, pues, de controlar más este tema, y ahora los sitios web ya te permiten qué cookies, las famosísimas cookies, qué cookies quieres aceptar, cuáles no. Algunas son de seguimiento, y también eso es una parte positiva para controlar mucho esta parte de la Big Data, porque al final es información que nosotros estamos dando y que muchas veces ni nos enteramos cuando entramos a una red social. Creo que pocos de nosotros verdaderamente leemos y leemos los términos y condiciones. También eso es una realidad, como si compramos un producto y no leemos el manual. Nada más hay que echarle una ojeada para ver a qué le estamos dando oportunidad de que entre a nuestra vida y a qué no. Bueno, y con esto de la web 3.0, con esto del Big Data, pues entramos a los medios digitales y a esta optimización de contenido, ¿no? Se ha creado, ya solamente el periodista como tal no se tiene que preocupar solo de crear una buena nota, que esté bien escrita, que la narrativa sea buena, que no tenga faltas de ortografía, que la redacción esté correcta, que la historia sea buena. No solamente ya es preocuparse por eso, que es fundamental, ya tenemos que preocuparnos por optimizar el contenido. ¿Y cómo es esto? Ya en los medios digitales, cuando nosotros publicamos, hay algo que se llama SEO y SEM. SEO es esta optimización orgánica del contenido, y el SEM es esta optimización a través de pautas, o sea, nosotros pagamos por aparecer, ¿no? Porque nuestra página aparezca en el buscador de Google principalmente, y el SEO también te lo da, pero de manera orgánica, ¿no? O sea, es mucho más trabajo, tarda más tiempo, pero a la postre puede ser más beneficioso. El SEO nos da un contenido que sea orgánico, ¿no? Que use palabras clave. Las palabras clave hay que determinarlas pues en respecto a nuestro tema, que esté en el título. No sé, estamos hablando de política, la nueva reforma eléctrica que se quiere proponer, estamos hablando de cultura, de música, de entretenimiento, que salió una nueva en streaming, la nueva película, bueno, la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es este tipo de cosas, identificar estas palabras clave en nuestro texto y colocarlas de una manera correcta para que así, cuando se esté subiendo la nota, el reportaje al medio digital, lo, lo pueda trabajar y podamos aparecer mucho más rápido en los buscadores. Se utiliza una metadescripción. ¿Qué es esta metadescripción? Pues es lo que muchos conocen como el sumario, ¿no? En algunos casos es una breve reseña o una breve síntesis de lo que trata tu nota, que debe de contener palabras clave de igual manera, para que este rompecabezas empiece a embonar y tengas luz verde. Una redacción coherente genera un mejor SEO y a la vez facilita la aparición en el buscador de Google. Esto es muy importante. Y ojo, nosotros como periodistas tenemos que tener en cuenta esta parte cuando subimos notas, cuando estamos en medios digitales, inclusive cuando estamos en un medio impreso que se publica, existe una plantilla, te dan un determinado número de caracteres de los cuales tienes que hacerlo que embone, tienes que estar muy cuadrado a lo que te piden. En esta manera, aunque hay más libertad, pues tienes que estar cuadrado a esto. En el SEM, pues al final tienes que usar el SEO, pero tampoco te tienes que preocupar tanto. ¿Por qué? Porque el contenido es pautado. Utilizas la aplicación, bueno, el Google Ads, que es esto, pues generar campaña, ¿no? A través de palabras clave y de estos criterios de búsqueda. ¿Y qué son los criterios de búsqueda? Si algunos de ustedes se lo preguntan, bueno, los criterios de búsqueda es todo lo que nosotros podemos encontrar y buscar en Google. Cualquier cosa, desde cómo curar un dolor de cabeza, cómo armar una mesa, cómo bajar de peso en una semana, todo este tipo son estos criterios. Entonces nosotros con las palabras clave, pues debemos de tratar de delimitar un poco más para que cuando busquen algo que sea de nuestro tema, de nuestra nota, pues puede encontrarse mucho más rápido, requiere un presupuesto y obtener un buen quality score, ¿no?
Y ustedes dirán, ¿qué es un Quality Score? Pues es esta parte de Google, como los famosos algoritmos, ¿no? Estas como deidades que no podemos ver, que algunos las consideran así. Pues el Quality Score es esta calificación que te da Google a tu sitio web para poder o no aparecer o que tengas una mejor aparición en este tema. Y pues aquí está, ¿no? Este es el Quality Score de Google. Click-through rate, el CTR son los clics más las impresiones multiplicado por 100. ¿Qué son los clics? Pues las veces que le dan clic a tu nota, y esto es a través de redes sociales fundamentalmente. Ojo, hay que estar muy en cuenta con esto. Mucho del contenido que se consume de medios digitales, sitios web, viene por las redes sociales. Por lo tanto, es fundamental. Las impresiones son las veces que te aparece, lo multiplicas por 100, que tengas un anuncio que tenga relevancia, que tu sitio web cumpla con las especificaciones, que sea rápido, que cargue bien, que sea coherente, etcétera, 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 ¿no? Todo esto lo califica Google de alguna manera y pues te va posicionando. Y cuando buscamos algo en Google, pues aparecemos al principio, no. Cuando buscamos una nota, cuando buscamos sobre algún tema, pues prácticamente algunos nos aparecen con anuncio. Es esto justamente, los que no nos aparecen con anuncio, pues son los que lo están haciendo bien, que están teniendo muchas visitas, que se están posicionando. Y esto involucra notas periodísticas, videos e inclusive el contenido que publicas en redes sociales, principalmente Facebook, porque es la más grande de todas. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta parte la tenemos que conocer porque al final de cuentas, pues, no en todas las redacciones, no en todas las agencias, pues existe un equipo de digital en el que ellos trabajan esta parte, ¿no? Sino nosotros también lo tenemos que hacer, tenemos que reportear la nota, tenemos que hacerla, tenemos que optimizarla y tenemos que publicarla en redes sociales. Y bueno, aquí estamos ahora sí un poco más, ya con esta experiencia previa del SEO, del SEM, de las calificaciones de Google para medios digitales, pues las redes sociales deben de funcionar justamente como puntos de distribución del contenido, ¿no? Lo ideal no es que el contenido surja específicamente de una red social, que escribas una nota nada más en Facebook, en Instagram, en LinkedIn o en Twitter, no. Lo ideal es que a través de Facebook, a través de Instagram, vayan a tu sitio web a que se vea, ¿no? A que visiten y a que conozcan esta información que tú estás proveyendo, ¿no? Y así se dé a conocer a la mayor cantidad de gente posible. Esas son las redes sociales, son las vías de expandir y de exponenciar nuestra información, que se dé a conocer a más personas, pero el objetivo es el mismo, que entren a mi sitio web y que vean todo lo que tengo para ofrecerles. Esto no quiere decir que no generemos productos, contenidos, pues que sean específicos para Facebook, que funcionen mejor para Twitter, para Instagram, para TikTok, ¿no? Y existen 3 tipos de medios, pero en este caso vamos a ver 2. Existen los nativos digitales, que son los medios de información que nacen e interactúan en Internet. Existen los híbridos o adaptables, que son medios que coexisten en la parte física e Internet, que en su, pues, la verdad, los oficiales o los más grandes en su mayoría son híbridos o adaptables. Yo como tal he trabajado en híbridos y adaptables y también he trabajado en medios nativos digitales y es muy similar, de verdad, coger la estructura de un medio tradicional te ayuda mucho un medio digital, con la ventaja de que el medio tradicional necesita un poco la versatilidad y la cierta informalidad que se le puede tener en un medio nativo digital. Y aquí vemos varios ejemplos de distintos medios, ¿no? O distintos portales de información, de los más importantes, de los más pues famosos, podríamos decirle. La lista, ¿qué es la lista? Es The Guardian aquí en México, ¿no? Como ya llegó el país a México como tal, o sea, ya hay oficinas del país aquí, también The Guardian, pues dijo, vamos a tratar de incursionar en el mercado mexicano, latinoamericano, ¿por qué no creamos la lista? Que es parte de lo que se genera, reportajes, mucho más, hacer un periodismo mucho más de investigación. Forbes, todos la conocemos,
de negocios, economía y más. ESPN en la parte deportiva, Sopitas, que es de los medios nativos digital mucho más antiguos, que de los primeros que existieron como tal ya incursionando en redes sociales, por supuesto a nivel político. El Universal, también, el Universal tiene todo un área digital y sigue siendo uno de los sitios muchos más visitados de Internet. Hace 2, 3 años era el principal, ya dejó de serlo. El Mister, historias de autor, es un periodismo de investigación deportivo. Se los recomiendo si esta es una parte de la que les interesa, de verdad, se cuentan historias muy diferentes en materia, como tiene gente que trabaja en Forbes del Mister, pues combina esta parte también. El Reforma, que se ha vuelto uno de los más importantes, justamente, Nación 321, que pertenece al financiero Bloomberg, y la ya controvertida y la irrupción de latinos, como ustedes los verán en algunos, con Broso, Loret, etcétera. ¿Qué es lo ideal? Que a través de las redes sociales podamos incursionar a los sitios web. Debe de existir el sitio web y deben de existir las redes sociales. Si no hay para un sitio web, bueno, se puede trabajar a través de las redes sociales. Son empresas privadas, pero sigue siendo gratis. Esto es lo ideal. Todos estos medios lo manejan así. Algunos lo manejan de manera distinta. Otros buscan seguir un poco formales. Otros son más informales. El caso de Sopitas. Pero la finalidad es que el contenido que ellos generen se pueda distribuir. Hay competencia. Todos buscan los clics. Y también este es otro de los temas que puede favorecer o no al periodista, al nuevo periodista, que para el nuevo periodista en muchas de las ocasiones, pues esto no existe. O sea, los sitios web, los medios tradicionales no existen y solamente son las redes sociales. Pues no, existen, siguen siendo muy importantes y es parte de una estructura que no solamente es en escribir, ¿no? Si es en conocer cómo lo voy a difundir en las distintas plataformas que tenemos. Pero como todo pro, pues tiene sus contras, ¿no? Y esta es la confianza en las redes sociales sobre los medios digitales. Tan simple y sencillo como eso. Aquí vemos una gráfica tomada de Business Insider México y también unas estadísticas de Reuters que al final nos revela que redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y YouTube fueron 3 veces más usadas que los medios impresos. La mayoría de las personas accedieron a una noticia en línea o a través de un smartphone. 17% de los mexicanos encuestados, ¿no? En este muestreo están dispuestos a pagar por contenido exclusivo. Solo el 17% de los mexicanos. Es muy poco el número, sí, lo es. ¿Genera problemas para los medios sobrevivir? Sí. Y unos dirán, es que existe la monetización, esta famosa palabra. Bueno, la monetización tarda en llegar. De verdad se requiere un flujo importante de gente, se requiere algunas asociaciones, pues para que puedas sobrevivir de esto a través de publicidad. No está mal tener publicidad, pero hay que saber cómo distribuir la publicidad. Recientemente, hace unas semanas, el Universal decidió, pues, aplicar este modelo de suscripciones para su contenido más importante, que esto, pues, una de las conclusiones a las que podemos llegar con esta maniobra, no importa si nos gusta o no, pero al final de cuentas es, necesito dinero, ya mi contenido en el sitio web no puede ser abierto completamente. Necesito que la gente pague, se suscriba, y esto me obliga a mi periodista pues, obviamente a mejorar mi trabajo, a hacer un trabajo de calidad para que la gente pueda suscribirse y pagar por él. Les doy una probada a través de redes sociales, les pongo un previo, muchas cosas, pero obviamente la finalidad es que no tiene que ser un video viral, tiene que ser un contenido, un material que de verdad haga, pues, que rinda, que se fusione, que tú te vuelvas el influencer de tu medio, ¿no? Ya en la actualidad existe mucho este contraste entre influencers, entre medios formales, medios digitales, inclusive cada vez es más difícil encontrar entrevistas, hay que cambiar los formatos para realizarlas. Ya muchos se encaminan a YouTube, algunos ya están incursionando en Twitch, que es esta plataforma de streaming donde pues generalmente es de videojuegos, pero también encuentras muchas otras cosas. Y en esta gráfica, pues
están los puntos de confianza, ¿no? Quien más confianza ha generado es CNN, con el 74%. Luego sigue Aristegui News, el portal de Carmen Aristegui. Luego sigue el Universal en tercer lugar. Milenio, Imagen, El Financiero, Canal 22 y Radio Fórmula News. Todo esto en estas puntuaciones de confianza de la marca. Y todavía se consume mucho más lo que vemos en las redes sociales y ni siquiera nos fijamos si es cierto o si no lo es. Simplemente lo compartimos y ni hasta lo leemos. Ya, bueno, ustedes seguramente cuando las utilicen lo podrían observar, pero aquí de que el periodista debe de conocer los hábitos de consumo, debe de conocer en dónde se encuentra, debe conocer pues el contexto en el que se encuentra, en qué país estamos. Estamos en México. La red digital de México desafortunadamente se ha visto disminuida en el último año porque uno, estamos en pandemia, dos, se acrecentó el consumo de manera significativa y tres, falla mucho. ¿Esto qué nos dice? Que la red digital no nos puede favorecer a todos. Ojo, tampoco debe porque está sobresaturada, pero al menos no debería de fallar tanto y a todos los que estamos presentes aquí nos ha fallado en algún momento, ¿no? De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, el ENDUTI, en este informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de las encuestas y a través de los muestreos que realiza el INEGI, pues se pueden concluir muchas cosas. El 57% de la población urbana utiliza las redes sociales, ¿no? Aquí, el 46% nacional realiza capacitaciones o cursos, y el 49% consume contenidos gratuitos. Muy poca gente paga por los contenidos. Generalmente se prefieren los contenidos gratuitos. YouTube es el ejemplo más claro, pero pues ¿quién se suscribe a YouTube? ¿Quién se suscribe a contenidos un poco más, pues que les puedan llamar la atención de su youtuber favorito? Quienes están en estos streams especiales. Y esta gráfica nos muestra un poco el uso de redes sociales. Ojo, esto es en población urbana rural, que sea de 6 años o más. Así es como se hace el muestreo. Y nada más podemos observar en qué se utiliza o en qué se consume, o la gente dice en qué consume mucho más el Internet. Las redes sociales son las reinantes, con un 51% nacional. Y ahí es ver cómo las utilizamos y los periodistas cómo las pueden aprovechar en la actualidad, ¿no? Ya vimos que no solamente es, pues escribo mi notita, hago mi videíto o grabo mi audio. Se requiere mucho más ya en la actualidad que el periodista debe de conocer sin perder el rigor siempre, ni esta objetividad o el intento de objetividad que tratamos. Bueno, pues debemos de conocer los hábitos de consumo siempre, pues la Asociación Mexicana de Internet en su reporte de 2019 nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué días de conexión es donde pues puede haber una mayor afluencia de gente? Sea lunes, sea martes, sea miércoles. Definitivamente en este caso, los momentos de la conexión, donde es más en la mañana, más en la tarde, a la hora de la comida. A mí me conviene más publicar esta nota que es muy importante a la hora de la comida o cuándo. ¿Desde dónde me conecto? ¿Y desde dónde me conecto? Desde un smartphone, desde una laptop, desde una PC, desde una tablet, desde un aparato fuera de mi casa. Esto es muy importante porque así lo que nosotros hacemos es, pues si la gente me está viendo más a través del celular, pues tengo que hacer algo que se vea bien en el celular, ¿no? No que de repente se pierda el tamaño, no se vea bien, no, también lo tengo que hacer así, que mi texto sea mucho más amigable para ese tipo de plataformas. Y el tiempo de conexión, que en México, en teoría, en 2019, el tiempo de conexión promedio fue de 8 horas 20 minutos en las personas. Y aquí hay algo muy interesante porque en 2020
existen algunos como acercamientos todavía, no hay nada oficial, pero se dice que se incrementó al menos en 40 minutos esta cifra en 2020 debido a la pandemia, porque estábamos encerrados, porque seguimos encerrados, porque no había mucho más que hacer, por aburrimiento, por trabajo, lo que sea, pero este número obviamente se incrementa y bueno, cada uno individualmente verá pues en qué distribuye este consumo o estas 8 horas de Internet y lo que utiliza el resto del día. Bueno, y aquí podemos obtener algunas conclusiones, ¿no? México tiene una penetración del 71% de la población mayor a los 6 años. Definitivamente son aproximadamente 82 millones de personas con acceso a Internet. Luego hay que ver que acceso a Internet lo consumen más las mujeres con un 51% sobre 49% de los hombres. Y las zonas en las que mejor Internet existe, o al menos así se estima, es en la zona centro-sur, lo podemos llamar de esta manera, Ciudad de México, Cuernavaca, bueno, Ciudad de México, el estado de Morelos y sus alrededores, algunas zonas del estado de México, son las que mejor Internet pueden presentar o mayor infraestructura para el Internet, ¿no? Que también puede hacer un exceso de consumo definitivamente. Ojo, esto con las 8 horas. Y aquí es, ¿en qué lo utilizamos estas 8 horas? Pues el 82% lo utiliza en acceder a las redes sociales, ¿no? Después seguimos con enviar mensajes instantáneos, que también podría colocarse, WhatsApp. Ahorita que WhatsApp sacó lo de sus nuevas políticas, que muchos se asustaron, no se asusten, son exactamente las mismas, no hay una ruptura de seguridad, pero muchos migraron a Telegram, que Telegram tuvo un crecimiento exponencial, entonces la vorágine de WhatsApp se mudó a Telegram, Telegram que pues se utiliza mucho más para información, para estos newsletters que llegan, es una comunidad distinta, ¿no? Lo podríamos llamar de esta manera. Se reciben emails, se busca información, se utilizan los mapas, Waze, Google Maps, se ven películas, series de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, HBO Go y N cantidad de que podemos utilizar. Entonces, pues al momento de yo querer hacer algo o de tener un trabajo, de tener una línea de investigación, realizo mi línea de investigación, pero también el otro punto importante es, bueno, ¿y cómo la voy a sacar? La voy a sacar en partes, sí la voy a dejar abierta, la voy a cerrar a que pues se suscriban para que la puedan ver, ¿no? La entrevista que tengo y muchos otros temas más que presentan, ¿no? Y bueno, para entender la redacción en redes sociales es muy importante eh, conocer, ¿no? La redacción básica de notas periodísticas, artículos, cartas, mensajes instantáneos, reportajes, textos de opinión, saber entrevistar. Quiero hacer una entrevista que sea mucho más seria, una entrevista mucho más informal. La redacción periodística en redes sociales debe ser una síntesis de tu tema o un texto que se esté presentando, obviamente manteniendo la formalidad porque eso nos da credibilidad, pero nunca dejar atrás el estilo y características que pueden hacer ese texto único. ¿Y cómo puedo hacer ese texto único? Agregando un emoji, agregando un hashtag, agregándole una imagen, ¿no? Agregándole un GIF. Eso nos puede ayudar siempre y la constancia es muy importante. Aquí vemos el ejemplo de Rafael Prieto Curiel en Twitter. Si no lo siguen, les recomiendo que lo hagan. Rafael Prieto Curiel es una persona, es un estadista, es egresado del ITAM, escribe para diversos medios, ¿no? Y ha estado muy al pendiente en este tema de la pandemia con diversas estadísticas matemáticas, pero él es peculiar porque si bien la información que él maneja es muy formal, generalmente busca hacerlo un poco más, más sencilla de digerir. Por ejemplo, aquí dice que durante el invierno el frío se menciona hasta en 1 de cada 200 noticias. Sin embargo, por el clima más extremo de este 2021, una de cada 140 noticias mencionaron el frío a fines de febrero. Pregunta, generas discusión. El clima se volverá un tema más mediático conforme tengamos condiciones más extremas
Algunos recordarán, en esta época de invierno hizo frío, en el norte hubo hubo climas muy extremos, todos recordarán esta falta de luz, de electricidad, en el estado de Texas, en Monterrey, y esta información la saca de Radar de Medios, que es un monitoreo en el cual pues uno observa diferentes temas que se están tocando en los medios de comunicación, en primeras planas, en el contenido, con estas empresas de monitoreo, pues simplemente para ver si se está tocando más, si no se está tocando más. Esta es una manera de hacerlo. Nosotros también lo podemos hacer tan sencillo con Google Trends, para ver qué es lo que se ha buscado más en Google, estas tendencias, si se han incrementado de un periodo de tiempo o no, y nos sirve como una fuente de información, ¿no? Para hacer algún texto, para publicar un tweet como periodista, poner una opinión, también es funcional. Aquí vemos otros ejemplos, por ejemplo, del Financiero, ¿no? Informando ya la cantidad de personas fallecidas debido al SARS-CoV-2 en el país, que te da la nota. Está en Instagram, en donde Aristegui pues menciona, ¿no? Un poco es una nota en una entrevista que realizaron de manera muy cortita a Mario Delgado, el presidente de Morena, respecto a la candidatura de Salgado Macedonio. Aquí lo importante es ver cómo maneja la imagen. En la imagen hay texto, es el 20% del texto nada más, y sí publica pues gran parte, si no es que toda la nota, en la descripción de Instagram. Yo no lo recomiendo honestamente, porque es muy largo, porque difícilmente se va a leer de manera completa y difícilmente se va a encontrar. 3, 4 bullets, ¿no? Con puntos importantes, y dejar el link a la nota, eso sí podemos hacer. Es mucho más sencillo, es un contenido mucho más amigable para todos nosotros, para leerlo y así fomentar un poco que nos informemos en este aspecto. Luego, fuentes de información que tan importantes son, ¿no? No vamos a encontrar el hilo negro, no nace la información de la nada, aunque tengamos el conocimiento, pues lo leemos en algún lado, lo aprendimos en algún sitio, ¿no? Yo recomiendo, con base en mi experiencia, es tener un mínimo de 3 fuentes de información, ¿no? Un mínimo de 3 fuentes de información. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos al inicio, ya es tanta la vorágine de información o de gente o de opinión también, que hay que estar muy seguros de lo que estamos diciendo, o al menos pretender estarlo, y en caso de ser una opinión, hacer énfasis en esta parte. Estoy opinando, es mi opinión, soy responsable, sé las consecuencias de mi opinión, positivas o negativas, me pueden llegar insultos, pueden insultar a mi medio, pero es algo que se está de acuerdo y tengo la responsabilidad, ¿no? De saber qué está sucediendo. Los datos deben siempre estar resaltados sobre el texto, arropados por el contexto. ¿Qué es estar arropados por el contexto? Pues que sean datos que vayan de acuerdo a lo que se está viviendo ahorita. Tema COVID, tema vacunas, tema agua, tema información deportiva, está el preolímpico, hay eliminatorias europeas, muchas cosas, ¿no? Y las fuentes deben ser oficiales o retomadas de fuentes oficiales, PDFs, instituciones, artículos, encuestas, y siempre dar crédito. Esto no se nos debe de olvidar, siempre dar el crédito de la información que estamos retomando, o pedir permiso si la podemos usar en nuestra nota, si es una entrevista. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero en el caso de las redes sociales, pues ya encontramos entrevistas de todo tipo. Tal vez un personaje que le hubiera gustado tener en el Universal, no quiso porque no se sentía cómodo con el medio, y al final ese personaje sí quiso estar con un youtuber, ¿no? Para platicar de cualquier cosa. Bueno, pues al final yo como periodista ya tengo que empezar a estar consciente de que una fuente de información puede ser esa entrevista con el youtuber, porque ese personaje puede decir algo que me interese, ¿no? En Twitch, yo, por ejemplo, que estoy más enfocado al periodismo deportivo, hace una semana, un futbolista muy importante a nivel mundial, Sergio Ramos, tuvo una entrevista en Twitch con Ibai Llanos, uno de los streamers más importantes de habla hispana. Tengo que estar pendiente de lo que dicen en esas 2 horas. Y aunque el 90%, pues la verdad sea una plática normal, banal, pues tengo que ver si dice algo interesante que a mí es al que me interesa, ¿no?
Eso ya se está volviendo y esa es una parte de los paradigmas que los periodistas tenemos que afrontar, tenemos que aceptar y, ¿por qué no? También volvernos parte de esto, ¿no? No está peleado uno con la otra. Ahora, el de Huffington Post acaba de abrir su canal de Twitch. No le va tan bien, no tiene los gigantescos números, pero intenta hacer algo diferente. Ese es el sentido que se le debe de dar. Les comentaba, ¿no? La entrevista con Ibai, Sergio Ramos, también que han utilizado mucho los medios digitales como latinos, el caso de Loret y Broso en sus diferentes apariciones, que es 100% digital, que a unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero están generando, ¿no? Y también puede ser una fuente de información, algunos de los reportajes que ha sacado Loret en su programa, puede ser, ¿no? Sí, al final sí estoy en ese tema. Y vamos con otro tema que es muy, muy bonito, diría yo, que son las mañaneras. Nuestro show clásico, cómico, musical de todas las mañanas en este bendito país, porque las mañaneras, después de 3 años, siguen dictando agenda, ¿no? Los periodistas siguen buscando entrar. Algunos lo logran, otros no, se invitan a muchos, ¿no? Y se sigue marcando agenda con distintas acusaciones, con distintos anuncios, con pronunciamientos, con N cantidad de cosas. Pero ojo, aquí viene la otra parte. Si somos periodistas, o al menos queremos serlo, tenemos que tomar en cuenta esto en el mundo digital y de las fake news. Cerca del 80% de lo que dice AMLO en la mañanera carece de sustento documental. Organización de causa común. Una de las cosas que más presume el presidente es de su sinceridad. Sin embargo, 48.5% del discurso verificable no se ha dicho en sus conferencias durante meses. Al corte de su conferencia 500, el 24 de noviembre del 2020, y de acuerdo al especialista Luis Estrada, se han registrado 37,000 afirmaciones falsas o que no se pueden comprobar. Esta cifra, pues obviamente es alarmante, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que desafortunadamente, y no digo que sea el único, porque en todos lados sucede, pero al menos aquí sí mucho más marcado, de que desafortunadamente desde Presidencia de la República se crean fake news, ¿no? Que se reproducen por varios medios, que se reproducen por diferentes personajes y no hay una comprobación como tal. Ese es uno de los grandes problemas. Y también el contraste de que en este país, pues el presidente se está peleando con las empresas de redes sociales, ¿no? Tan sencillo como eso. ¿Las redes sociales han tenido problemáticas en otros países? Sí, principalmente por monopolio. Ojo, por monopolio y se han ido a juicio. Muchos conocerán el caso de Facebook con Mark Zuckerberg, ¿no? El caso de repente esta irrupción de seguridad en donde miles de información de usuarios pues estuvieron a la luz. Es este caso, pero en este caso es porque pues no están de acuerdo con lo que se dice o con lo que no, y hay que recordar, existen términos y condiciones que se deben de acatar, sí existen preferencias, sí existe un cabildeo para ver cómo le favorecen a las empresas de tecnología también, pero al menos aquí en México no se había tenido una presencia de monopolio como tal. La nueva reforma en telecomunicaciones eh, trató de abarcar esta parte, tanto así que Disney con la compra de Fox tuvo que vender Fox Sports, porque al menos aquí en México, Disney, que es la empresa dueña de ESPN, no se puede tener el monopolio de al menos de más del 56% del contenido, ¿no? En este caso deportivo. Y aquí las empresas de redes sociales pueden entrar, tenemos TikTok, tenemos muchas otras, tenemos Google y demás. Pero esa es una de las grandes problemáticas de las fuentes de información que están en este país. El combate a las fake news. Aquí, estos son algunos puntos que podemos nosotros observar, pues para determinar qué es una fake news o que al menos es una información que no estoy del todo seguro si es correcta o no, o al menos si está reporteada, si está investigada. Uno es el medio que lo publica. No podemos retomar información del de forma. SPD Noticias, más o menos. Tiene que estar verificada la cuenta si lo estamos retomando de
Redes sociales, la hora de la publicación debe de existir, hace cuánto fue que se publicó, el autor, si es de redacción o es de alguna persona, y verificar si esa persona verdaderamente trabaja donde se está publicando, corroborar las fuentes que dice esta nota, un sitio web seguro, ¿no? Tan sencillo como revisar si tiene el candadito el sitio web, utilizar las herramientas de verificación de Google, ¿no? Google Reverse Image para las imágenes, si es una imagen que ya ha estado en otro lado, buscar la información en otros medios, acudir a las instituciones oficiales, transparencia, si es en algún sitio o el sitio web de alguna institución o las redes sociales de alguna institución y tener conocimiento de la cronología de los hechos. En mi caso, en parte del deporte, no sé, está saliendo un reportaje de que tal persona aparentemente cometió una, una irregularidad en tal año, puede estar familiarizado y yo digo, no, en tal año esta persona estaba en este lugar, por lo tanto, pues dista mucho, ¿no? De lo que se está diciendo. Empezar a seguir esta cronología de los hechos es muy importante. Y bueno, después de esta situación de las fake news, pues hay que conocer pues cuáles son las redes sociales que lideran, ¿no? En el mundo, o al menos las que más se utilizan. Y de acuerdo a Global Web Index de usuarios y miembros o visitantes en las 10 redes sociales más importantes durante el tercer trimestre del 2020. Ojo, esta escala no toma en consideración las chinas. No está tomada en cuenta China, por lo tanto, nuestra TikTok, que fue la red más importante del 2020. Tenemos Facebook, que es la red social por excelencia, y aunque a mí no me sirva Facebook para mi contenido, porque no creo que le beneficie, tengo que estar en Facebook, por el simple hecho de que hay que estar. Ya irás adaptando, ¿no? Yo como rodando el balón, Facebook para mí es mi red principal, ¿no? Es mi red principal donde publico entrevistas, donde publico noticias, donde publico el podcast, ¿no? Es mi red principal. Luego está YouTube, por uso Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, que en este caso es la sexta. En México 9 millones de usuarios usamos Twitter. 9 millones de personas usamos Twitter, una de las redes sociales mucho más, si podríamos llamar, duras que existen, mucho más críticas. LinkedIn, que es una red social de networking, Pinterest, Snapchat y Skype. Zoom, ¿se puede catalogar como una red social? Sí, creció mucho, sí, pero bueno. Ante esta respuesta, Facebook creó los Rooms, también. YouTube, bueno, YouTube tiene sus transmisiones en vivo. Facebook Messenger, que es justamente esta posibilidad de hacer las videollamadas. WhatsApp, ni se diga. Y se empiezan a generar mucho más. ¿Y qué están haciendo las empresas de redes sociales para la información? ¿Combaten las fake news? Sí, las combaten. Sí, tal vez no como nos gustaría, pero sí las combaten. Twitter ya no te permite retuitear una nota si no la lees. O sea, te dice la recomendación, ¿seguro que vas a retuitear sin leer esta nota? Facebook, como tal, su algoritmo te ayuda a depurar, ¿no? Pero también tenemos que entrar. Facebook quiere ingresar en la parte de Facebook para periodistas, pero todavía no ha sabido cómo. ¿Por qué? Porque al final coexisten en este ecosistema, pues los medios, al final los medios publican, los medios tienen su publicidad, Facebook da la publicidad, ¿no? Facebook no te permite hacer publicidad sobre el mismo Facebook, pero sí te permite obtener publicidad de externos de algunas marcas, que es lo que se busca para monetizar, que es a través de redes sociales. Los newsletters que te llegan a tu correo, que también son muy buenos, ¿no? Una manera rápida de informarse, una manera diferente si no quieres tener un sitio web. En Instagram, que están las historias, ¿no? Que te redirigen al sitio web. LinkedIn, está YouTube, que en YouTube, pues el caso más claro y el más importante de este país es el caso del Pulso de la República con Chumel Torres. Nos puede gustar, no nos puede gustar, es comedia, sí es comedia, pero al final de cuentas lo está haciendo y le está redituando una manera diferente de informar o desinformar a las personas. Es al menos un modelo distinto que no se acredita nada, pero que existe y le funciona muy bien. Bueno, y aquí está
esta pequeña gráfica que quise ponerles también es de Global Web Index, en el que pues nos dice por generaciones qué redes sociales le gustan más a las personas. A ver si ustedes me quieren decir o no me quieren decir, pero de acuerdo con esto, nos dice que la generación Z, o sea, la que va más adelante, pues prefiere mucho más YouTube. Yo también incluiría Twitch. Luego sigue Instagram, Facebook es en tercer lugar con una disminución considerable, WhatsApp y Messenger, ¿no? Facebook y Twitter, bueno, ni se aparece. Facebook es mucho más escrito, sí. Instagram y YouTube son mucho más visuales, y al parecer eso es lo que se está consumiendo más, al parecer. Los millennials prefieren YouTube como principal, luego sigue Facebook, luego sigue Instagram, WhatsApp y Messenger, con un poquito más de porcentaje de uso, ¿no? Y aquí viene la generación X y Baby Boomers, que es pues también, que son generaciones que se tuvieron que adaptar más a la tecnología, pero ojo, los periodistas de antaño, los periodistas más experimentados, son los que siguen marcando tendencia en redes sociales. Entonces, pues creo que no hay que descartarlos todavía. Nos dicen que la generación X prefiere Facebook, al igual que los baby boomers. Luego sigue YouTube, tal vez para ver, escuchar alguna entrevista, música. WhatsApp ya está en tercer lugar. Sigue Instagram y al final Messenger, ¿no? O al revés. ¿Por qué? Algunos no prefieren el texto tanto, no les gusta leer, prefieren mandar notas de voz, quieren cosas más visuales, cosas más interactivas, como se sientan más cómodos. Pero de alguna manera tenemos que aprender bien esta parte, porque pues tal vez yo le quiero llegar a una generación Z, y si yo estoy poniendo mi podcast en Spotify y en Podimo, que es otra plataforma, pues no le voy a llegar a la generación Z, porque la generación Z me está consumiendo mucho más YouTube, ¿no? Como medio. Entonces tengo que saber en qué plataformas me puedo colocar o ponerme en todas. Hay una persona, y ahorita vamos a ver unas estadísticas de The Muffin, que nos van a indicar esta parte de, pues, de un poco cómo se hacen las evaluaciones en redes sociales. No se preocupe, que él habla mucho de la democratización de las redes sociales, de la información en redes sociales. Yo no estoy tan de acuerdo porque al final pues se distribuye todo y no tienes un acumulado de nada. Puede tener sus pros y sus contras debido al momento en el que te encuentres. ¿Los mensajes en redes sociales deben estructurarse de acuerdo a las características? Sí. Cortos, que tengan fotos, inclusive en la manera de redactarse. Facebook, ¿no? El 80.4% del tráfico a sitios de comercio, ¿no? También a sitios de información. Twitter, 9 millones de usuarios. ¿Qué vamos a hacer con esos 9 millones de usuarios si Twitter es una jungla brutal, prácticamente, ¿no? Pero ahí estamos todos. Es mucho más de texto, mucho más opinativo y también mucho más de mentar madre y media. También se dice y no pasa absolutamente nada. Instagram. 133% de los usuarios de Instagram afirman descubrir nuevos productos o servicios a través de Instagram. Es una buena manera, es mucho más visual, una foto buena, un texto bueno, utilizar los hashtags es importante para poder encontrar. El hashtag, ojo, nos sirve, es optimizador el hashtag, nos ayuda a encontrarnos. En las búsquedas, el hashtag ayuda a que parezcamos más rápido, principalmente en Twitter, también en Instagram. No la recomiendo en Facebook. YouTube, 70% de las reproducciones de YouTube proviene de dispositivos móviles, celulares, ya lo habíamos comentado. TikTok, famoso TikTok, 18% de los usuarios de Internet de más de 6 años no ubicados en China usan TikTok. TikTok se ha prohibido en varios países, sí, en algunos es considerado soft porn también, es una realidad. La publicidad es mucho, bueno, el crecimiento es orgánico, sí, pero ya también está dejando entrar publicidad. ¿Cómo yo voy a informar a través de TikTok? En mi caso, pues TikTok es una plataforma que todavía no me interesa o llama la atención para mí, para dar a conocer lo que yo hago o lo que hace en mi medio, pero sé que en algún momento podría incursionar ahí. LinkedIn, red social de trabajo por excelencia. Luego, pues nos vamos a ranking social de medios de Storybaker por la publicación de The Muffin. Este es el ranking de medios y aquí nos van a aparecer de chile, manteca, mole y dulce. Algunos de ustedes ya los conocen, otros no. Pero bueno, política en Facebook,
hablamos de interacciones por cada 1000 usuarios, total de posteos, total de seguidores, crecimiento respecto al mes anterior. En Facebook, los líderes es proceso, sin embargo, y animal político. ¿No? Así como lo estamos viendo, a ustedes están viendo los números, pero en Twitter, aunque son los mismos tres, es proceso, animal político y sin embargo, y ya de esos tres para abajo van cambiando. O sea, hay algunos medios que son más, que encuentran más usuarios en Twitter que en Facebook, ¿no? Y hay otros que es al revés. Y ojo, estos con estos números son números grandes, sí, pero así es como se empiezan a concentrar los rankings de medios. También puede servir el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sucedió algún acontecimiento y algún medio aprovechó, le fue más factible y utilizó una plataforma que hizo que creciera mucho ese mes. En deportes, eh, existe un caso muy particular. Las páginas de fans, analistas, Invictos, La Gambeta y otras más que pueden gustar, no son medios en donde se haga periodismo. Se puede poner información, sí, pero esos no, aunque gustan mucho a la gente, ojo, pero cae mucho en el, van mucho al corazón, van mucho al sentimiento, sí, yo soy de este equipo, este es el mejor, no, este es un tal para cual, y eso genera mucho más interacción, ¿no? En Facebook, Analistas es el líder, al menos en febrero, pero en Twitter lo fue Today. Negocios, El Financiero, lidera en ambas, le sigue El Economista, Forbes México, el SEO, ojo, el SEO también pertenece a la empresa donde trabajo, es uno de los medios, ha crecido mucho, se hace un gran periodismo ahí, conózcanlo, y ha crecido mucho en el último año, aproximadamente que tiene de existencia ya peleándose con los grandes. Y bueno, ya estamos, pues ya estamos por terminar. Críticas y credibilidad. ¿Las redes sociales se han vuelto un gran aliado al momento de conseguir declaraciones, entrevistas y apoyo? Sí, pero también es un mar de críticas, de amenazas hacia el trabajo de las personas. Su uso responsable puede hacer que se reduzcan los aspectos negativos, pero la credibilidad de los trabajos es un factor importante. Existe la autocensura. Yo me puedo autocensurar, puedo omitir o decidir no dar una información u opinión por miedo a las críticas. Aquí hay unos ejemplos, estos son los míos de la semana pasada, ¿no? Básicamente, y con esto te encuentras en redes sociales. Depende si les haces caso, depende si no les haces caso. Esos fueron de unos videos publicados inclusive desde mucho tiempo atrás. No importa, pero es a lo que te abstienes. Algunos en mucha mayor medida, y esa es una parte de la vorágine y de las contras de las redes sociales con lo que debemos de ser responsables. Si yo estoy publicando algo, yo tengo que ser consciente de que esto puede llegar y no tengo problema con eso, ¿no? Y bueno, nada más aquí este es un Social Media Manager, Community Manager, las diferencias. Uno es el jefe del otro, el Social Media Manager es el jefe del Community Manager. El periodista también debe de fungir como Community Manager, también, ni modo, es parte del trabajo que nos toca hacer. Estas son algunas de las responsabilidades. El Community opera, mientras el Social Media Manager es el estratega, el que genera las estrategias, el que diseña los planes, pero el community es el que puede identificar de primera mano estas críticas que pueden llevarse a una crisis, ¿no? De la marca, del medio, de la empresa, si algo está mal escrito, si se les fue algo, por ejemplo, en Universal en 2018, se les fue en un titular, en una cabeza, ponle AMLO, ¿no? Cuando solo debía decir AMLO. Imagínense. Así, eso es lo que sucede y eso es lo que te debes de dar cuenta y reportarlo. O modificarlo también. Y bueno, al final de cuentas, terminamos con esta conclusión tan simple como la labor del periodista es conocer todas las aristas, realizar las preguntas pertinentes, escuchar todas las voces de los acontecimientos. Que sea más fácil acceder a la información demanda una mayor preparación de nosotros, mucha responsabilidad y un rigor periodístico que no tiene precedentes. Y pues muchas gracias. Este ha sido el final de esta plática. Muchas gracias, Fer. Ricardo, Valeria, Gabriela, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. ¿Vas a hablar, Gabriela? No, iba a dar las gracias, gracias. Sí, perdón. Muy bien. Ricardo, Valeria, ¿algún comentario?
¿Alguna duda? Pues solamente decir que la presentación estuvo muy bien y pues sí, o sea, como que sí me motivó más a enfocarme a la carrera, perdón. Bueno, y es como que una embarradita de lo que ahora puedes moverte en la parte periodística. Y como bien lo dijo Fer, actualmente se están perfilando y especializando incluso el tipo de periodismo, porque hasta encuentras ya no solamente el periodismo tradicional, que es como economía, política, sino ahora tienes un periodismo enfocado, por ejemplo, a la repostería, el periodismo enfocado a la moda, el periodismo enfocado a la literatura. Y pues eso también se ha dado en función de esta necesidad de segmentar de forma muy adecuada precisamente a la sociedad en general para tener esos targets muy bien identificados y poderles hacerles llegar, ¿no? Esa información muy específica. Y además de que, bueno, ahora dependiendo de la generación, pues tenemos que ser también muy concretos, muy directos, pero también a la par muy creativos y muy ilustrativos, porque si no, entonces eso no llama la atención. Y además entendamos que también no solamente es repetir lo mismo en el video, en el audio, ¿no? En la fotografía y en el texto. Uno tiene que ser complemento de otro. Y ya si el tema nos interesa, pues bueno, podemos hipervincular y podemos estar, ¿no? Profundizando en la misma. Pero bueno, son estilos y formas que el periodismo pues va tomando y se tiene que ir enfocando ahora con estas nuevas necesidades, ¿no? Tan así que incluso también, efectivamente, también como decía Fernando, en las redes sociales, pues todavía hay como los equívocos, todavía hay como el no saber cómo hacerle para que esa información sea más directa, más profunda, que llegue como tenía que haber llegado, ¿no? Al público específico. Todavía siguen experimentando, siguen precisamente probando, pero bueno, en algún momento, pues esto tomará rienda, que además también tomará y entrará en toda esta parte de lo legal, ¿no? También, de cómo se rige, cómo lo riges, qué haces, cómo lo transmites, cómo lo tomas a quien llega, ¿no? Porque también en Internet, pues bueno, ahí polula cantidad de información, ¿no? Así es. Y pues bueno, te digo, es una probadita, Valeria, y más todo lo que implica todo manejo de tecnología, ¿no? De la parte digital, del propio periodismo de antaño, ¿no? Que te da las bases y además de que puedes, pues precisamente desempeñarte en varias áreas, ¿no? Y ahora ya en la parte de la locución, la conducción, ya no solamente el periodismo es el escribir. Ahora el periodismo es más convergente y eres un periodismo más multifuncional, ¿no? Ya manejas la cámara, en el mismo momento ya estás tomando, ahora sí que dictado, ¿no? O estás generando tu nota, estás incluso mandando o editando en el portal eso que tú generaste, etcétera, etcétera. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Y todavía hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Valeria. Ricardo, ¿algo que comentar? ¿Alguna duda? No, me pareció muy enriquecedora la plática, de hecho muy agradecido por la invitación y datos creo que son bastante valiosos los que nos acaban de proporcionar. Muchas gracias, Ricardo. Y además, pues bueno, vemos que nos tenemos que ir perfilando un lenguaje muy específico también, ¿verdad? Que manejó Fer y que en algún momento decíamos, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se está adecuando, no? Es complicado a veces porque pues como es también abarcas mucho marketing, ¿no? Y el periodista pues no es un especialista en marketing, definitivamente no lo es. Y debe de empezar a tomar como estas partes para entender un poco más. Al final, yo soy muy convencido de que aún el periodismo de antaño, si lo queremos ver, el rigor periodístico, si no lo tienes, si no lo aprendes, es muy complicado que puedas hacer periodismo en la actualidad, ¿no? Porque uno se complementa con lo otro. Pero sí hay algunos términos que pues igual uno tiene que aprender, ni modo, y lo haces con el tiempo, con práctica, ¿no? Definitivamente. Y que bueno, con eso también se vincula mucho con ese perfilado ya de públicos, de contenidos, ¿no? Como te decía, la parte de los targets, pero entra ya también nuestra experiencia y estudio en campo de lo que es la publicidad precisamente programática, ¿no? Que también ahí tenemos que ver cómo mantenemos el portal, cómo le dan ingresos, ¿no? Cómo podemos pagar sueldos, etcétera, etcétera. Entonces es otra lógica también de la gestión y administración periodística. Pero bueno, pues así es como cerramos esta charla. Te agradezco mucho, Fernando, este momento, esta tardecita, para podernos llevar un poquito de lo que implica ahora el nuevo periodismo. Agradecemos a Eli por su asistencia, participación y su soporte, y a Ricardo, Valeria y Alier Santiago también. Sí. Por su asistencia y por darnos estos momentitos. Muchísimas gracias y los invitamos a que continúen checando los tallercitos que tenemos toda la semana, más todas las actividades que tiene la universidad, y es un placer para nosotros poderles
hacer llegar la información necesaria para que ahora sí que estén informados. Muchísimas gracias. Hasta luego y buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias.